Bueno, maestros, nuevamente buenas noches con cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio con lo que respecta ya a esta sesión número 11 para nosotros. ¿Ya, maestros? En esta sesión número 11 vamos a trabajar lo siguiente. Miren, se está enfocando fundamentalmente esta sesión número 11 en los siguientes contenidos. Vamos a revisar un balotario para afrontar la entrevista en referencia a este instrumento de evaluación que va a aplicar el comité de evaluación en cada uno de nosotros, ¿ya? Y vamos también a revisar de manera general la calificación del instrumento de entrevista. ¿Ya, maestros? Entonces, esos son los dos contenidos, los dos temas que vamos a desarrollar la noche de hoy. Veamos esta parte. Vamos a ver esta parte, ¿ya? Miren, aquí ustedes, maestros, están observando lo que sería, lo que sería la calificación del instrumento de la entrevista. Este es el instrumento que va con el cual en este caso vamos a admitir, ¿ya? Con el cual el comité de evaluación va a desarrollar este proceso de la entrevista, ¿ya? Ustedes, maestros, el detalle de este instrumento lo van a encontrar en el anexo 12 de la normativa, de la resolución viceministerial 037. Ahí está el detalle, ¿ya? Terminada la sesión, también se les va a enviar todos los materiales utilizados en el transcurso de esta noche, ¿ya? Entonces, en este anexo 12, ustedes van a encontrar el instrumento que se denomina calificación del instrumento de entrevista, ¿ya? ¿Y qué contiene este instrumento, maestros y maestras? Contiene lo siguiente, miren. En un primer momento vamos a observar que tiene dos dimensiones, ¿ya? La primera dimensión hace cuenta del perfil del postulante para participar en la gestión de la institución educativa, ¿ya? Espero se esté observando la pantalla, ¿ya? Esto lo podemos denominar nosotros como la primera dimensión, ¿ya? La primera dimensión. La primera dimensión, ¿ya? Y esta primera dimensión va a contener exactamente dos criterios. El primer criterio hace referencia al trabajo colaborativo con los integrantes de la comunidad educativa, ¿ya? Ese es el primer criterio de la primera dimensión, ¿ya? ¿A qué hace referencia? Miren, dice, se valora si el postulante reconoce el valor de trabajar de manera colaborativa con los integrantes de la comunidad educativa para el logro de metas comunes. Asimismo, si muestra condiciones para trabajar en equipo. ¿Qué podemos manifestar en referencia a esto? ¿Ya? ¿Qué podemos decir? Miren, en sí, esta primera dimensión, maestros, ¿ya? Se valora en un total de 3 puntos. Es el puntaje máximo que nosotros podemos obtener en esta primera dimensión, ¿ya? 3 puntos es el puntaje máximo que podemos obtener, ¿ya? De ahí se valora 2 puntos, 1 punto y hasta 0 puntos en referencia a este criterio, ¿ya, maestros? En referencia a este criterio. Vamos a ver, están tratando de unirse. Los vamos a admitir. Ya está. Vamos a ver, excelente. Sigamos, estamos en esta parte, ¿ya? Entonces, este primer criterio de esta dimensión, maestros, nosotros lo podemos resumir en aspectos fundamentales, como son la interrelación, ¿ya? La interrelación o la interacción que nosotros vamos a tener con los miembros, ¿ya? Con los miembros de la comunidad educativa. Comunidad educativa. A eso hace referencia este primer criterio, ¿ya, maestros? Esa interacción que vamos a tener con nuestros colegas, con el aspecto directivo, con los padres de familia, con el personal administrativo, ¿ya? A ello hace referencia este primer criterio, ¿ya? Sigamos avanzando. Entonces, como les vuelvo a decir, ¿ya? El puntaje máximo que podemos obtener en este primer criterio son 3 puntos, ¿ya, maestros? Sigamos revisando un poco más abajo. Llegamos al segundo criterio.
Y este segundo criterio también responde a esta primera dimensión. ¿Cuál era la dimensión, maestros? La dimensión era perfil del postulante para participar en la gestión de la institución educativa. Ya, maestros, seguimos en esa primera dimensión. ¿Ya? Vamos a ver, siguen tratando de unirse. Excelente. Ya está. Entonces, tenemos en esta dimensión un segundo criterio. ¿Cuál es este criterio? Miren, este criterio se denomina contribución en la construcción e implementación de instrumentos de gestión de la institución educativa. ¿Qué va a observar? ¿Qué va a anotar el comité de evaluación? Aquí dice, se valora si el postulante conoce la utilidad de los principales instrumentos de gestión y explica cómo, desde su rol como docente, aporta en el proceso de su construcción, es decir, de su elaboración y también de implementación. ¿Estamos de acuerdo, maestros? ¿Ya estamos de acuerdo? Espero esté siendo claro hasta ahí. Vamos a ver. Están tratando de unirse. Los admitimos. Genial. Ya está. Ahora, de la misma manera, este segundo criterio, maestros, tiene un puntaje total, ¿ya? Nosotros podemos obtener un puntaje total de 2 puntos, ¿ya? 2 puntos. 2 puntos. Entonces, el primer criterio era máximo 3 puntos. Ahora, este segundo criterio, máximo 2 puntos. Es decir, en esta dimensión que responde al perfil del postulante para participar en la gestión de la institución educativa, nosotros podemos lograr un puntaje máximo de 5 puntos. ¿Ya, maestros? De 5 puntos. 5 puntos. 3 del primer criterio y 2 de este segundo criterio, que es contribución en la construcción e implementación de los instrumentos de la gestión de la institución. ¿Ya? Entonces, este segundo criterio, maestros, ¿a qué responde? Responde fundamentalmente al conocimiento que nosotros tenemos de los instrumentos de gestión, tales como el PI, es decir, el Proyecto Educativo Institucional. También respondería al conocimiento que tenemos del PCI, ¿no? Del Proyecto Curricular Institucional. También del PAT, del Plan Anual de Trabajo a nivel de nuestra institución educativa. También el conocimiento que nosotros tengamos del reglamento interno, ¿ya? Este segundo criterio, maestros, en resumen, responde al conocimiento que nosotros tengamos tanto en la construcción como en la implementación de estos documentos básicos. Proyecto Educativo Institucional, PI, el Proyecto Curricular Institucional, PCI, el Plan Anual de Trabajo o el Reglamento Interno. ¿Ya, maestros? A ello respondería este segundo criterio. Pasemos ahora a la segunda dimensión. Vamos a ver. Creo que están tratando de unirse. Estamos bien, ya estamos bien. Sigamos avanzando. ¿Ya? Pasamos ahora, miren, a la segunda dimensión. Y esta segunda dimensión, maestros, responde al compromiso, ¿ya? Me dice así, al compromiso del postulante con su profesión docente, al compromiso de nosotros con nuestra profesión docente. Y también esta dimensión tiene 2 criterios, al igual que la anterior, ¿ya, maestros? ¿Y cuáles son estos 2 criterios? Revisémoslo. Primer criterio, miren, hace referencia a la reflexión sobre la práctica pedagógica. Ya, repito, primer criterio, reflexión sobre la práctica pedagógica. ¿Qué se valora? Dice. Se valora si el postulante realiza procesos reflexivos sobre su práctica pedagógica que le permiten identificar tanto sus fortalezas como sus oportunidades de mejora. Miren, las oportunidades de mejora. Y me dice, si puede dar cuenta de cómo estas oportunidades de mejora influyen en la mediación del aprendizaje de los estudiantes. Es decir, cómo mis fortalezas, las fortalezas que yo tengo como docente de aula, me ayudan en el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje de mis estudiantes. Y cómo esas debilidades que yo tengo me permiten, cuando yo las mejore, desarrollar y contribuir también en el proceso de enseñanza y aprendizaje de mis estudiantes.
¿Vamos viendo, maestros? ¿Ya? En este primer criterio que responde a esta segunda dimensión con el compromiso con la profesión docente, yo puedo lograr un puntaje máximo de 3 puntos. ¿Ya? 5 más estos 3 ya serían 8 puntos. ¿Estamos de acuerdo? Espero que sí. ¿Ya? Vamos a ver. Y luego llegamos al cuarto criterio, o en su defecto al segundo criterio de esta segunda dimensión. ¿Y a qué hace referencia? Miren, me dice, maestros, que este criterio hace referencia al interés por participar en acciones de desarrollo profesional. ¿Ya? ¿Qué se valora en este criterio? Se valora si el postulante muestra disposición a la mejora continua de su práctica pedagógica, mediante la participación en actividades formativas orientadas a atender sus necesidades de aprendizaje profesional. ¿Estamos de acuerdo? En este criterio yo puedo obtener un puntaje total y máximo de 2 puntos. Por lo tanto, este instrumento de la entrevista me puede otorgar a mí un total de 10 puntos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Vamos a hacer todavía algunas aclaraciones. Vamos a admitir. Admitir a todos. Excelente. Sigamos avanzando. ¿Ya? Miren, este criterio, maestros, que estamos revisando, ¿ya? Que es el interés por participar en acciones de mejora profesional, ¿cómo lo podemos resumir? ¿No? Hace referencia, maestros, de nuestra participación en procesos de capacitación. En procesos de capacitación. En eso lo podemos resumir, maestros. Entonces, este criterio de interés por participar en acciones de desarrollo profesional tiene que ver con las capacitaciones que yo actualmente estoy siguiendo, con los congresos en los cuales he participado en los 3 últimos meses, tal vez he terminado recientemente estudios de posgrado, he sido ponente en diversas actividades. ¿Vamos viendo? Con ello tiene que ver este criterio. ¿Ya, maestros? A manera de resumen. Vamos a ver, están tratando de unirse. Excelente. Sigamos avanzando. ¿Ya? Entonces, maestros, miren. Un detalle importante. Miren. En este primer criterio, que tengo como puntaje máximo 3 puntos, por ejemplo, ¿ya? Yo puedo obtener en un primer momento 3 puntos. Vamos a ver, puedo obtener 3 puntos. Puedo obtener 2 puntos. O en su defecto, miren, maestros, 1 punto o 0 puntos, ¿ya? En referencia a este primer criterio, ¿ya? Cuando yo obtengo, por ejemplo, 3 puntos. Cuando yo obtengo en este primer criterio 3 puntos, dice. Menciona al menos, lo voy a subrayar en un cuadrito de color rojo, ¿no? En un cuadrito de color rojo. ¿Qué acciones, qué respuestas van a buscar en mí o va a buscar en mí el comité de evaluación para que yo obtenga estos 3 puntos? Dice, menciona al menos, ¿ya? 2 ventajas de trabajar de manera colaborativa con sus colegas, es decir, con nuestros compañeros de trabajo, con otros docentes de aula. Y 2 ventajas, miren, y 2 ventajas de trabajar de manera colaborativa con otros integrantes de la comunidad educativa. Es decir, cómo yo trabajo con mis padres de familia, aquí también me dice, con los directivos, con los administrativos o otros miembros de la comunidad. ¿Ya? Y no solo eso, tenemos que justificar de qué manera aporta este trabajo colaborativo, esas ventajas que yo estoy mencionando. Y, miren, dice, y explica cómo puso en práctica 3 habilidades personales al trabajar de manera colaborativa en la institución educativa. Entonces, para yo, en este caso, obtener estos 3 puntos en este primer criterio de la entrevista, ¿qué tengo que lograr? Mínimamente mencionar 2 ventajas de trabajar de manera colaborativa con mis colegas. 2 ventajas de trabajar de manera colaborativa, por ejemplo, con los padres de familia. ¿Ya? Y cómo yo muestro mis habilidades personales para trabajar de manera colaborativa.
yo logro desarrollar o mencionar esas en total, ¿cuántas? 7 acciones, y yo puedo tener la oportunidad de obtener los 3 puntos. ¿Ya? ¿Vamos viendo, maestros? ¿Vamos viendo? Espero que sí. Esta es la introducción a esta parte. Ahora nos vamos al balotario. ¿Ya? Nos vamos al balotario. Miren, este es el balotario, maestros. Hemos trabajado en el transcurso de estos días este balotario para afrontar la entrevista. Espero se pueda observar. Creo que están tratando de unirse. No, estamos bien, estamos bien. Sigamos avanzando. Ya está. Aquí está este balotario. ¿Ya? Miren, me dice balotario. Vamos a ver. Balotario para afrontar la entrevista. ¿Ya? Y este balotario que ustedes ven en formato Word, maestros, también se los voy a enviar. No se preocupen. ¿Ya? No se preocupen. ¿Ya? Este balotario que ustedes están viendo en mi pantalla, ¿ya?, responde al anexo 12 que hemos revisado hace instantes de manera general. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? De manera general. Entonces, miren, veamos. Primer criterio. Ahora sí, de manera más detallada, ¿no? El primer criterio era el siguiente: trabajo colaborativo con los integrantes de la comunidad educativa. Se valora si el postulante reconoce el valor de trabajar de manera colaborativa con los integrantes, ¿ya?, de la comunidad educativa para el logro de metas comunes. Asimismo, si muestra condiciones para trabajar en equipo, ¿ya? Esa es la descripción de este primer criterio. Ahora, entiendo yo que nuestro objetivo, maestros, es lograr los 3 puntos, ¿verdad? Los 3 puntos en este criterio. Entonces, vamos a hacer una especie de, lo diré así, de trabajo en la cual yo he considerado posibles preguntas que puede desarrollar este comité de evaluación y posibles respuestas que nosotros podemos implementar. ¿Estamos de acuerdo? Miren, la descripción para obtener los 3 puntos me pide, en un primer momento, ¿ya?, que yo mencione al menos 2 ventajas de trabajar de manera colaborativa con mis colegas, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las posibles preguntas que me puede hacer o me puede mencionar el comité de evaluación? Me puede plantear de la siguiente manera, ¿ya? Pero entendamos algo, maestros. El comité de evaluación va a tener diversas maneras de plantear sus preguntas para obtener que nosotros mencionemos 2 ventajas de trabajar de manera colaborativa. ¿Estamos de acuerdo, maestros? Entonces, esto es una simulación de lo que posiblemente puede pasar. ¿Estamos de acuerdo? Espero se entienda el mensaje, maestros. Entonces, miren, para ello, ¿qué puede hacer el comité de evaluación para que yo mencione 2 ventajas de trabajar de manera colaborativa? ¿Ya? Vamos a ver, están tratando de unirse. Vamos, ¿ya? ¿Cuáles son las posibles preguntas que me plantee el comité de evaluación? Me puede plantear de la siguiente manera, dice: mencione usted 2 ventajas de trabajar de manera colaborativa a nivel de sus colegas, o puede decir a nivel de sus compañeros de trabajo, o a nivel de los demás maestros de la institución. Vamos viendo, va a haber diversas maneras de plantear esto. O me puede decir, miren, un poco más genérico la pregunta: ¿cómo trabaja usted con sus colegas? ¿Vamos viendo? Entonces, va a haber distintas maneras de que este comité de evaluación enfoque sus posibles preguntas para obtener esa información de este primer criterio: trabajo colaborativo con los integrantes de la comunidad educativa, ¿ya? Entonces, el comité de evaluación me puede decir: mencione usted, maestro, maestra, Carmen, por ejemplo, 2 ventajas de trabajar de manera colaborativa a nivel de sus colegas, ¿ya? O me puede decir: maestro José, mencione usted cómo trabaja con sus colegas, tal vez de manera más general, ¿ya? El comité de evaluación va a buscar las maneras de obtener esa información que le solicita este instrumento de calificación de la entrevista, ¿ya? ¿Cuáles serían las posibles respuestas? Miren, yo he simulado unas posibles respuestas, obviamente de acuerdo a mi experiencia laboral, ¿ya? Digo, semanalmente nos reunimos con los maestros del grado, en mi caso del primer grado, para elaborar el planificador semanal. Vamos viendo que nos permite desarrollar un avance paralelo en todas las secciones que integran el grado. Miren, aquí yo ya estoy mencionando una de las ventajas
de trabajar de manera colaborativa. ¿Ya? ¿Cómo trabaja de manera colaborativa? Semanalmente nosotros los docentes del primer grado nos reunimos para elaborar el planificador semanal. ¿Qué ventaja tiene? Nos permite desarrollar un avance paralelo en todas las secciones que integran el primer grado. ¿Vamos viendo, maestros? Una ventaja. Además, mensualmente desarrollamos los GIAs, ¿no? ¿Qué son los GIAs, profesor? Son los grupos de interaprendizaje, con el propósito de ¿qué? De diseñar y diversificar las unidades de aprendizaje para nuestro grado. ¿Vamos viendo? Entonces, en esta respuesta, maestros, que yo les estoy mostrando a manera de ejemplo, pues ya estoy mencionando dos ventajas de trabajar de manera colaborativa. ¿Estamos viendo? Espero se entienda. Obviamente, maestros, que usted, con la experiencia que tienen, van a poder mostrar otras respuestas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí son solo dos ejemplos de cómo yo podría responder a estas dos ventajas de trabajar de manera colaborativa que me pide este instrumento. ¿Ya? Espero se entienda este. Creo que están tratando de unirse. Los vamos a admitir. Exactamente. Listo. Sigamos avanzando. ¿No? Eso es una de las primeras cosas o acciones o respuestas que va a querer de mí este comité de evaluación. Miren, ahora me dice, y lo que está de color verdecito, espero lo puedan observar. Y dos ventajas de trabajar de manera colaborativa con otros integrantes de la comunidad educativa. A estos otros integrantes de la comunidad educativa, pues se refiere a los padres de familia, directivos, administrativos o otros miembros que rodeen nuestra institución o sean parte de nuestra institución. ¿Ya? Aquí está el ejemplo. Está de color verdecito también, miren. ¿Cuál puede ser la posible pregunta que me plantee el comité de evaluación? Me puede manifestar lo siguiente, ¿ya? Vamos a ver. Me puede decir, mencione usted dos ventajas de trabajar de manera colaborativa con los padres de familia. ¿Vamos viendo? Puede ser una manera de preguntarme, o me puede decir otra vez un poco más general, ¿cómo trabaja usted con los padres de familia que integran su salón, por ejemplo? ¿Ya? Vamos a ver la posible respuesta, ¿ya? Dice, trimestralmente realizo talleres para los padres de familia. ¿Vamos viendo? Aquí lo estoy subrayando. Espero se esté observando, ¿ya? Repito, trimestralmente realizo talleres para los padres de familia con temas relacionados al vínculo, cuidado, protección y educación de sus hijas e hijos. Lo que me permite, aquí está la ventaja, lo subrayo de color azulito, lo que me permite conocer con mayor amplitud la realidad, tanto emocional como académica, de los estudiantes con los cuales trabajo. ¿Vamos viendo? Las ventajas de trabajar de manera colaborativa. ¿A partir de qué? De talleres para los padres de familia. ¿Estamos viendo? Ahora, esta sería la primera ventaja. Además, ahora muestro la segunda ventaja. Además, realizo trabajo colaborativo en beneficio del aula. ¿Cómo es eso, profesor? Dice, por ejemplo, tú le puedes decir al comité de evaluación. Vosotros, maestros, le pueden decir al comité de evaluación, perdón. Tengo conformado el comité de aula. Profesor, ¿el aspecto de conformar el comité de aula es trabajo colaborativo? Por supuesto que sí, maestros, por supuesto que sí, ¿ya? ¿Y cuál es la ventaja? Por ejemplo, dice, lo que me permite que los padres de familia colaboren en la ambientación y organización del aula. El hecho de que mis padres de familia me ayuden, por ejemplo, en la ambientación o en la organización del aula, es trabajo colaborativo. ¿Vamos viendo, maestros? Espero se entienda el enfoque que le quiero brindar a estos ejemplos de las posibles respuestas que nosotros podemos brindar al comité de evaluación, ¿ya? Pero eso no queda ahí. Miren, y todavía me dice, y miren, vamos a la tercera columna, ¿ya? Donde está la descripción del criterio que me van a evaluar. Y, dice, y explica cómo puso en práctica 3 habilidades personales al trabajar de manera colaborativa en una institución educativa. Miren, y aquí está la posible pregunta que me plantea el comité de evaluación. ¿Ya? Aquí está, miren. Vamos a ver, aquí está. Con la flechita lo señalo.
aquí en la parte de abajo, en la parte inferior, ¿no? Para que se entienda lo he mostrado con colorcitos, ¿ya? Espero se encuentre de la manera más didáctica posible que he encontrado, ¿ya? Dice, ¿qué pregunta me podría plantear el comité de evaluación? ¿Qué acciones realiza usted cuando trabaja en equipo? Por ejemplo, ¿no? Ese puede ser el enfoque que le brinda el comité de evaluación. ¿Yo qué podría responder? ¿No? Habilidades personales, me dice, mire. El docente dice, explica cómo puso en práctica 3 habilidades personales al trabajar de manera colaborativa en una institución educativa. Vamos a ver. Mire, posible pregunta del comité de evaluación. ¿Qué acciones realiza usted cuando trabaja en equipo? ¿Cuáles serían las posibles respuestas? Veamos, aquí está de color celestito, ¿no? Turquesa seguro en sus pantallas también, maestros, ¿ya? Dice, cuando trabajo en equipo, las respuestas las he redactado, maestros, en primera persona. Por decir, cuando trabajo en equipo, entre paréntesis le he puesto, de manera colaborativa, ¿no? Realizo siempre las siguientes actividades. ¿Qué actividades me permiten evidenciar cómo yo trabajo en equipo? Aquí está. 1. Con color rojito lo voy a subrayar. Asumo responsabilidades individuales y compartidas para alcanzar el objetivo del equipo, ¿no? O ese objetivo en referencia al equipo, ¿no? A eso hace referencia, ¿ya? 2. Participo de manera activa y comprometida con todos los miembros del equipo. ¿Vamos viendo? Y 3. Procuro promover relaciones simétricas y recíprocas en el grupo, ¿ya? Con estas 3 habilidades que yo estaría mencionando de mí, estaría cumpliendo con el objetivo. Pero aquí les muestro unita más, dice. También desarrollo interacciones basadas en el diálogo, la tolerancia y la reflexión. ¿Ya, maestros? Entonces, ello me permitiría toda esta respuesta, ¿no? Que parece amplia, no que parece que es amplia, me permitiría obtener los 3 puntos en este primer criterio. ¿Ya, maestros? Espero se esté entendiendo hasta ahí. Sigamos avanzando. Vamos a verificar si alguien está tratando de unirse. No, estamos completos. Sigamos avanzando. Ya está. Ahora, para obtener 2 puntos, miren, me dice, lo que he desarrollado, maestros, me permitiría, ¿no? Me permitiría obtener el puntaje máximo, que son 3 puntos, ¿ya? Pero ¿cuándo me van a calificar 2 puntos? Vamos a leer la descripción, dice. Menciona al menos una ventaja, solo una ventaja de trabajar de manera colaborativa con sus colegas y una ventaja de trabajar de manera colaborativa con otros integrantes de la comunidad educativa. Se refiere otra vez, ¿no? Padres de familia, directivos, administrativos u otros, ¿no? Y justifica cada una de ellas. O, me dice, menciona y justifica 2 ventajas de trabajar, solo 2. Recuerdan que me pedía 3 para obtener los 3 puntos. Aquí miren, para obtener 2 puntos solo me pide 2, ¿no? Menciona y justifica 2 ventajas de trabajar de manera colaborativa con sus colegas. O menciona y justifica 2 ventajas de trabajar de manera colaborativa con otros integrantes de la comunidad educativa. Y las justifica, ¿no? Y por último, y explica cómo puso en práctica 2 nada más, miren. 2 habilidades personales al trabajar de manera colaborativa en la institución educativa. ¿Vamos viendo, maestros? Esto me permite obtener 2 puntos. ¿Cuándo me podría considerar solo un punto el comité de evaluación? Miren, aquí está un puntito. ¿Cuándo? Menciona y justifica solo una ventaja de trabajar de manera colaborativa con sus colegas. O menciona y justifica solo una ventaja de trabajar de manera colaborativa con otros integrantes de la comunidad educativa. ¿Ya? O dice, o menciona solo una, mira, o más ventajas de trabajar de manera colaborativa con sus colegas. Y una o más ventajas de trabajar de manera colaborativa con otros integrantes de la comunidad educativa. ¿Ya? Y dice, pero no las justifica, dice acá. ¿Ya? Puedo mencionar, pero no las justifico. Pero no las justifica. No digo cómo me puede contribuir, etc. No las justifica. ¿Ya? Y dice, explica cómo puso en práctica una habilidad personal al trabajar de manera colaborativa en la institución educativa. ¿Ya? Eso es la descripción que me permite obtener un punto. ¿Y cuándo el comité de evaluación me puede calificar con 0 puntos? Miren, aquí dice,
¿Se entiende? No, 0 puntos cuando no digo nada, pues en otras palabras, ¿verdad? Porque me dice, miren, no menciona ventajas de trabajar de manera colaborativa con sus colegas y otros integrantes de la comunidad educativa. O menciona una o más habilidades personales, pero no explica cómo las puso en práctica al trabajar de manera colaborativa en una institución educativa. O me dice, o menciona habilidades personales que considera le han permitido trabajar de manera colaborativa en una institución educativa. ¿Vamos viendo? Entonces, 0 puntos cuando no menciono o no lo digo de manera clara estos aspectos de ventajas y desventajas de trabajar de manera colaborativa con los integrantes de la comunidad educativa. Valga decir, con mis colegas, con el personal administrativo, con el personal directivo, con los padres de familia, por ejemplo. ¿Ya? Espero que hasta ahí esté siendo claro. Vamos a revisar. ¿Ya? Vamos a ver. Creo que vamos bien. Sigamos avanzando. Estamos aquí. ¿Ya? Llegamos al segundo criterio. ¿Ya? De la misma manera, así un poco detallado, vamos a trabajar. ¿Ya? Aquí hago un breve paréntesis. Miren, lo que estoy mostrando, otra vez repito, es una simulación de lo que puede suceder. Puede, maestros, que el comité, ¿ya? Puede que el comité únicamente para calificar el primer criterio, mande una pregunta general. Por ejemplo, me puede decir, maestro, a ver, cuénteme o nárreme cómo trabaja usted con sus colegas y con los padres de familia. Listo, nada más. ¿Vamos viendo? Y uno va a tener que narrar cómo trabaja y bueno, cuando me hace esa pregunta un poco general, porque puede ser la posibilidad de que decida trabajar así el comité de evaluación, tal vez para ganar tiempo, puede que suceda, ¿no? Entonces, una pregunta de manera general y punto, ¿no? No como lo que yo estoy haciendo. Miren, aquí, por ejemplo, en este segundo criterio, 3 posibles preguntas. Puede que el comité de evaluación le sugiera una sola pregunta general. ¿Vamos viendo? Entonces, ello también lo tenemos que tomar en cuenta, maestros. ¿Ya? Listo. Vamos a este segundo criterio. Miren qué menciona, dice. Segundo criterio. Contribución en la construcción e implementación de los instrumentos de gestión de la institución educativa. Se valora si el postulante conoce la utilidad de los principales instrumentos de gestión y explica cómo, desde su rol como docente, aporta en su proceso de construcción e implementación. ¿Estamos de acuerdo, maestros? Aquí yo puedo obtener como puntaje máximo 2 puntos, ¿ya? 2 puntitos. Veamos esta parte. Dice, menciona 2 o más instrumentos de gestión de la institución educativa y explica su utilidad. ¿Ya? ¿Qué posible pregunta me puede plantear el comité de evaluación? Por ejemplo, la posible pregunta que me plantea el comité de evaluación puede ser la siguiente. ¿Qué documentos o instrumentos de gestión educativa conoce? Me puede decir, maestro Jorge, ¿qué documentos o instrumentos de gestión educativa conoce? ¿Y cuál es su utilidad? Puede ser esa la pregunta que me plantea el comité de evaluación. Entonces, ¿yo qué puedo responder? ¿No? Voy a darle una lectura a esto, ¿ya? En referencia a mi trabajo como docente de aula, yo conozco los siguientes documentos de gestión educativa. Primero, el Proyecto Educativo Institucional, PEI, el cual tiene la utilidad de orientar la gestión de la institución educativa. Además, este documento brinda orientaciones para la elaboración de otros documentos de gestión como el Plan Anual de Trabajo, el Proyecto Curricular de la institución educativa y el Reglamento Interno. ¿Vamos viendo? ¿Qué más puedo responder? También puedo mencionar el proyecto curricular de la institución educativa. Este instrumento de gestión orienta los procesos pedagógicos de las instituciones educativas para el desarrollo de los aprendizajes de las y los estudiantes, según lo establecido en el Currículo Nacional de Educación Básica. Esa podría ser mi posible respuesta. ¿Vamos viendo? Están tratando de unirse. ¿Ya? Vamos a ver. Creo que hay unas preguntitas. Me dice, maestro Wilber, no se visualiza. Maestro, ¿no se visualiza el Word? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? ¿Está compartiendo pantalla o hay algún inconveniente? ¿Sí, maestros? ¿No se puede observar?
A ver, algún maestro. Sí se observa. Ah, ya. Ah, ya. Maestro Wilber, ¿puede ser que haya algún inconveniente con la señal? Esto de la conectividad, pues es complicado, ¿no? Lo que pasa se quedó. Sí, entonces es, maestro, un inconveniente del internet. Ya, ese pues es generalmente el aspecto que pues una de las dificultades que nos da esto de la virtualidad, ¿sí? Entonces, maestros, ¿qué puede hacer, maestro? Lo que yo hago, por ejemplo, ¿no? Salgo y vuelvo a ingresar. Salgo y vuelvo a ingresar cuando, por ejemplo, se paraliza la pantalla. Puede ser una de las opciones que usted puede tomar, maestro Wilber, ¿ya? Sigamos avanzando. Listo. Ahora, ¿qué más me menciona? Mire, dice. Y con esto ya terminaríamos este primer enfoque, esta primera respuesta para lograr mencionar dos o más instrumentos de gestión educativa de la institución educativa, ¿ya? Ahora, dos, dice. Y miren, y explica de qué manera desde su rol como docente puede aportar en el proceso de construcción de los dos instrumentos de gestión mencionados. ¿Cuál es la posible pregunta que me puede hacer el comité? ¿No? Me puede decir, maestro Andrés, ¿cómo participó usted en la elaboración del PEI y del PSI? ¿Cuál podría ser mi posible respuesta? Vamos a ver. También voy a hacer una lectura de esta posible respuesta, ¿no? Yo puedo decir, señores miembros del comité de evaluación, del jurado, como mi manera de expresarme, ¿no? En referencia al PI, puedo manifestar que a inicio del presente año, es decir, las 2 primeras semanas de marzo, que son las semanas de gestión, se realizó la actualización del PEI, donde tuve la oportunidad de aportar en referencia al diagnóstico pedagógico de mi institución educativa, ¿no? En ahí ya ustedes que conocen más le pueden dar mayor sustento a esta respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, ¿no? En la situación del PEI, específicamente, por ejemplo, nos enfocamos en los lineamientos de la institución educativa, ¿ya? ¿Cuál va a ser nuestro lineamiento? Ser una institución, por ejemplo, líder, ¿no? Que forma líderes, ser una institución humanista, vamos viendo, entonces cada uno ya lo puede enfocar de la mejor manera esta respuesta, ¿ya? Darle más sustento, ¿ya? ¿Qué más puedo decir? Ahora, en relación al PCI, ¿no? Que también se revisó y actualizó a inicios del presente año, mi persona sugirió que se deberían incluir estrategias de comprensión lectora, ¿no? Ya que es una dificultad que se tiene en la institución educativa en la cual yo laboro, por ejemplo. Eso podemos manifestar, ¿no? Entonces yo puedo decir, en referencia al PEI, he contribuido con la situación de la actualización en la semana de gestión. ¿Cómo lo he hecho? A partir de mi aporte en el diagnóstico pedagógico, ¿no? ¿Qué diagnóstico pedagógico? Por ejemplo, ver el registro de evaluación final de mis estudiantes del primer grado y cómo ello puede, en este caso, incluirse. Tal vez mis estudiantes del primer grado no están bien en comprensión lectora, ¿no? Eso lo puedo incluir. Lo mismo en referencia al PCI, ¿ya? Esto ustedes también, repito, maestros, le pueden dar mayor sustento, ¿no? Mayor sustento al PCI. ¿Qué más tenemos? No solo es eso, miren. Me dice, y explica de qué manera, desde su rol como docente, puede aportar en el proceso de implementación de los dos instrumentos de gestión mencionados, ¿no? Entonces, no solo tengo que mencionarlos y decir cómo he aportado, sino cómo yo, como docente, ayudo a la implementación. Por ejemplo, el hecho de cumplir el reglamento interno, yo como parte de una institución educativa, pues hace que yo esté colaborando desde mi rol como docente en la implementación del reglamento interno, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la posible pregunta que me plantea el comité de evaluación? Me dirá, ¿cómo aporta usted en la implementación del PEI y PSI de su institución educativa? ¿Cuál podría ser mi posible respuesta? ¿No? Yo puedo decir, en referencia al PI, mi persona procura el cumplimiento de los lineamientos institucionales, sean pedagógicos, administrativos, institucionales. ¿Qué lineamientos? Por ejemplo, ser una institución humanista. Basar mi enseñanza en formar, por ejemplo, estudiantes humanistas, ejemplo, ¿no? Incluidos en el presente documento. Ahora, en relación al PSI, desarrollo actividades de evaluación formativa que están consideradas en el mencionado documento. Recordemos que el PCI se enfoca en el aspecto pedagógico, ¿no? Entonces,
Puede que en el PCI de mi institución, como en este caso del ejemplo que estoy mostrando, ¿no? Mi institución habla de la evaluación formativa, la considera como básica en nuestra evaluación docente. Entonces, yo puedo decir, ¿cómo yo aporto en la implementación del PCI? Pues considerando esta evaluación formativa en mi trabajo docente. ¿Vamos viendo? Entonces, de esa manera podría yo responder a este segundo criterio que estamos analizando, ¿ya? Y de esa manera podría obtener el puntaje máximo, que son de 2 puntos, ¿ya? Sigamos avanzando. Llegamos ahora, miren, a la segunda dimensión, ¿ya? Y esta segunda dimensión también tiene 2 criterios, ¿ya? La segunda dimensión hace referencia al compromiso del postulante con su profesión docente, ¿ya? Primer criterio, me dice así. Vamos a ver. Reflexión sobre la práctica pedagógica, ¿ya? Reflexión sobre la práctica pedagógica. ¿A qué hace referencia? Dice, se valora si el postulante realiza procesos de se valora si el postulante realiza procesos reflexivos sobre su práctica pedagógica que le permiten identificar tanto sus fortalezas como sus oportunidades de mejora. Y si puede dar cuenta de cómo éstas influyen en la mediación del aprendizaje de los estudiantes, ¿ya? Ahora, maestros, miren, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Por ejemplo, en el nombramiento del año 2022, ¿ya? Esto, el comité de evaluación en el cual yo he participado, lo ha hecho en una sola pregunta, este criterio, ¿no? Se preguntaba, maestro decía, ¿no? Mencione usted 2 fortalezas y 2 debilidades de su práctica pedagógica. Y punto. Nada más, así concreto. Para todo este criterio, una sola pregunta. ¿Vamos viendo? ¿Ya? Entonces, te decía así, mencione usted las fortalezas que tiene en su labor docente y las debilidades. En ahí uno tenía que manifestar sus fortalezas y debilidades. ¿Estamos de acuerdo? Pero vamos a hacer la simulación de que el comité de evaluación sea bien detallado, ¿no? Sea bien minucioso para poder calificar cada uno de los criterios, ¿ya? Vamos a ver cuál es la descripción de este criterio. Dice, describe 3 fortalezas identificadas en su práctica pedagógica y explica cómo éstas le permiten mediar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. ¿Cuál podría ser la posible pregunta del comité de evaluación? ¿No? Nos pueden manifestar. Mencione usted, maestro Benito, qué fortalezas puede mencionar en relación a su labor docente, ¿no? Y mi posible respuesta sería, ¿no? Ahí está de color amarillito, maestros, para que ustedes también lo puedan identificar de manera fácil. Las fortalezas que puedo mencionar en relación a mi labor como docente de aula son las siguientes. Primero, planifico mis actividades de aprendizaje, lo que me permite cumplir un 90% de los objetivos educativos que tengo a nivel del aula. También elaboro materiales educativos, los mismos que me contribuyen a lograr los propósitos de aprendizaje a nivel de aula. Además, cumplo con los procesos didácticos, lo que me permite enfocarme en el logro de competencias de cada una de las áreas académicas que desarrollo con mis estudiantes del primer grado, ¿no? Entonces, ustedes ya le dan mayor sustento a estas posibles respuestas. ¿Estamos viendo, maestros? Y ustedes aquí observan 3 fortalezas, ¿no? La planificación de mis actividades de aprendizaje, elaboración de materiales educativos y cumplimiento de los procesos didácticos. Por ejemplo, ¿vamos a ver? ¿Vamos viendo? Espero que sí, ¿ya? Y dice la descripción. Miren, regresamos a la tercera columna. Y describe 2 aspectos por mejorar, es decir, 2 debilidades, ¿no? Y describe 2 aspectos por mejorar identificados en su práctica pedagógica. Y explica, no solo las tengo que mencionar, sino que las tengo que explicar cómo el trabajar en ellos aportaría en la mediación del aprendizaje de los estudiantes. Miren, ¿cuál podría ser la pregunta que me plantee el comité de evaluación? ¿Qué aspectos cree usted que puede mejorar en su práctica pedagógica? Por ejemplo, ¿no? Puede ser esa la pregunta. Vamos a ver las posibles respuestas que nosotros podemos considerar, ¿ya? Aquí está, de color verdecito, ¿no? Y empiezo a dar lectura a mi posible respuesta, ¿no? Las debilidades que poseo en referencia a mi labor docente
son las siguientes. Primero, implementar de manera adecuada la retroalimentación. Es decir, que no estoy desarrollando adecuadamente la retroalimentación. Lo que generalmente no puedo lograr debido a la situación del tiempo y a la cantidad de niños con los cuales trabajo. Por ejemplo, trabajo con 25 niños y retroalimentar de manera reflexiva, porque es lo que me pide el cuarto nivel, ¿no? Esa es la retroalimentación adecuada, seguro que recordamos, maestros, ¿no? Una retroalimentación reflexiva o por descubrimiento nos pide. Preguntas, repreguntas. Si yo haría ello, por ejemplo, es una debilidad mía, ¿ya? Y también lo estoy plasmando en este ejemplo que estoy haciendo, ¿no? Imagínense retroalimentar a 25 niños, por ejemplo, y solo brindarles a 2 minutitos por niño. Todo un bloque se me va en la retroalimentación. Entonces, por eso yo considero como una de mis debilidades ello, ¿no? Por eso me dice, implementar de manera adecuada la retroalimentación. Lo que generalmente no puedo lograr debido a la situación del tiempo y a la cantidad de niños con los cuales trabajo. El mejorar con los procesos de retroalimentación me permitiría lograr los propósitos de aprendizaje con mayor facilidad en cada una de las actividades educativas que desarrollo. ¿Vamos viendo? Entonces, porque me dice, y explica cómo el trabajar en ellos aportaría, beneficiaría en la mediación del aprendizaje de los estudiantes. Por eso considero esa última parte. ¿De qué me va a servir si yo mejoro en la retroalimentación o en implementar en la retroalimentación? Me va a servir a mí a lograr con mayor facilidad mis propósitos de aprendizaje, por ejemplo, ¿ya? Mi segunda debilidad, dosificación del tiempo. Un aspecto a mejorar es la dosificación del tiempo, ya que generalmente no logro concluir con la metacognición, que sería la última parte del desarrollo de mis actividades de aprendizaje, en las actividades de aprendizaje que ejecuto. Esta situación de dosificar adecuadamente el tiempo me permitiría un avance más óptimo en cada una de las unidades de aprendizaje que trabajo mes a mes, por ejemplo. ¿Vamos viendo? Entonces, esas podrían ser mis posibles respuestas en este tercer criterio ya, maestros, ¿ya? Sigamos avanzando, ¿ya? Entonces, el responder a estas posibles interrogantes me va a poder permitir a mí lograr los 3 puntos, que es el puntaje máximo. ¿Estamos de acuerdo? Y llego al último criterio, maestros, ¿no? En este caso el criterio se denomina, vamos a ver, ¿no? El criterio se denomina interés por participar en acciones de desarrollo profesional. Como lo hemos visto, ¿a qué hace referencia? Miren, dice, se valora si el postulante muestra disposición a la mejora continua de su práctica pedagógica mediante la participación en actividades formativas orientadas a, vamos a ver, a atender sus necesidades de aprendizaje profesional, ¿ya? Esto vamos a borrar. Vamos a borrar. Listo. Vamos a ver. En aquí yo puedo obtener el puntaje máximo de 2 puntos. ¿Y cuál va a ser la descripción que me va a permitir a mí lograr esos 2 posibles puntos? Miren lo que dice. Menciona las 2 últimas acciones de desarrollo profesional en las que haya participado o se encuentre participando. Y explica cómo éstas atienden a sus necesidades de aprendizaje profesional identificadas. ¿Vamos viendo? Miren, en referencia, vamos, ¿cuál sería la posible pregunta que me plantea el comité de evaluación? Me puede decir así, maestro, vamos a ver, maestro Daniel, en referencia a su formación profesional, ¿cuáles fueron las 2 últimas capacitaciones o eventos académicos en las que usted participó? Puede ser esa la pregunta, ¿no? ¿Y cuál puede ser mi respuesta? Puedo mencionar que actualmente, es un ejemplo, ¿no? Puedo mencionar que actualmente vengo participando en un diplomado en gestión educativa que viene organizando la Universidad Nacional del Altiplano. El mismo que concluirá dentro de un mes. ¿Vamos viendo? Y se puede ser. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mejorar, por ejemplo, mi práctica pedagógica. ¿Vamos viendo? Le pueden dar mayor sustento a ustedes. ¿Ya, maestros? Y por último dice, 2. A mediados del presente año, es decir,
en junio o julio de este año, participé de un congreso internacional donde se desarrollaron temas sobre el uso de la inteligencia artificial en la educación, por ejemplo. ¿Vamos viendo, maestros? Entonces, esas podrían ser mis posibles respuestas. Ustedes, maestros, vuelvo a repetir, le pueden dar mayor sustento a este ejemplo que yo les estoy brindando. ¿Ya, maestros? Tal vez, maestros, haya alguna interrogante, alguna pregunta para concluir la sesión de hoy. Vamos. Listo. Excelente. ¿Quedó todo claro, maestros? ¿Ya? No se preocupen. Todos estos materiales se los voy a enviar. Maestra Cintia, buenas noches. La escucho. Maestra Cintia está levantando la mano. Tal vez no pueda habilitar su micrófono. Lo puede escribir en el chat. ¿Ya? Bueno, sí. Se escucha, maestra, se escucha. Sí, justo le iba a decir para que envíe el material que estaba presentando porque se están recortando la señal. Ya. Sí. Sí, maestra Cintia, no se preocupe. Todos los materiales, no solo las diapositivas, también este balotario, como el instrumento, además de todos los instrumentos que me ha ayudado a elaborar estas respuestas, se les va a enviar. Terminada la sesión, todo ese material se les va a enviar. No se preocupen, maestros. Muchísimas gracias, maestro, por apoyarnos. De verdad, ahorita estamos en tal la preparación. Y no sé si a algún colega ya le ha llegado alguna notificación de algún UGEL, porque en algunos casos todavía no, en mi caso todavía no. Sí. Si ha llegado, maestros, para mí sería un material importantísimo para la última sesión del viernes, ¿ya? Porque exactamente en base a ello está enfocado la última sesión del viernes, ¿ya? En caso no pueda obtener yo una notificación actualizada de este proceso de nombramiento, voy a trabajar en referencia a una notificación que la voy a simular del año 2022, ¿ya? Y esa simulación me va a ayudar a mí, a partir del documento que me llegue, a iniciar con la planificación de mi actividad de aprendizaje. A eso fundamentalmente me voy a enfocar el día viernes. ¿Ya? Espero hacerlo de la mejor manera, maestros, y así tratar de hacer de la manera más detallada posible para que iniciemos a partir, se está elaborando una matriz, ¿ya? Una matriz con esos datos que me van a enviar en esa notificación, elaborar esa matriz que me va a dar inicio a la elaboración de mi actividad de aprendizaje. ¿Sí? Maestra Cintia, tal vez alguna interrogante más, la escucho. Sí, maestro, abusando de su buena voluntad y de su apoyo en esta etapa, la consulta es, ya terminamos el viernes, como indica usted, y si nos llegara después más adelante, aún podríamos escribirle a usted para que nos pueda orientar, ya que usted ha pasado ya por esta experiencia. Lo que se está viendo, maestro, la posibilidad es, voy a ver la situación de mi tiempo también, ya, voy a ver la situación de mi tiempo. Se está buscando o se está planificando, pero esto no es seguro, ya, se está planificando hacer como una especie de, lo diré así, de asesoramiento personal, ya, personal, que va a durar entre 30 minutos a una hora, en la cual, por ejemplo, a partir de la notificación que les llegue, ¿ya? Y empezar a llenar esta matriz. Yo les ayudaría a llenar esta matriz que les voy a presentar el día viernes. Y a partir de eso ustedes ya elaborarían de manera más detallada su actividad de aprendizaje, ¿no? Entonces, estamos viendo esa posibilidad de generar también esto, pero va a depender mucho del tiempo que yo le brinde a esto, ¿no? Porque también va a ser un tiempo. Entonces, el cronograma, vamos a ver esa posibilidad si es que el tiempo nos alcanza. Y obviamente, maestros, que siempre, ¿no? Como todo va a tener un costo, pero los maestros que han participado de este proceso de acompañamiento, tanto del grupo A y B, van a tener un descuento del 50%. Si ejemplo, ¿no? El costo va a ser de 50 soles, ustedes pagarían 25 soles nada más, ¿no? Vamos a ver esa posibilidad, pero la estamos evaluando recién. Tal vez, maestros, alguna interrogante más, alguna pregunta más, ya para concluir. Vamos a terminar con la grabación, ¿ya? Listo.